tratados comerciales internacionales, que seguramente muchas de las controversias habrán de ventilarse en tribunales internacionales. Se debe reconocer que Pemex debe tener mayor capacidad de operación, invertir en investigación para generar tecnologías, lograr una mayor eficiencia operativa, pero para obtener los recursos económicos no es necesaria abrir el sector energético a particulares y extranjeros. Se necesita descargar a petróleos mexicanos del pago de impuestos tan grave que tiene actualmente, erradicar la corrupción e impunidad que estrangulan a la ahora empresa productiva del Estado. Durante años, escándalos, abusos de poder y una red de corrupción se han convertido en los malestares que afectan el desarrollo de petróleos mexicanos. En agosto del año pasado, El País, un diario español, definía en una de sus editoriales: la estatal Pemex es un gigante obsoleto y afectado por la corrupción. Lo anterior no es una simple afirmación. Casos como el Pemex Gate, Amigos de Fox y actualmente el de Sonografía ejemplifican claramente la corrupción de la que Pemex constantemente es víctima. Ejemplo de ello es el asunto de Oceanografía. Como parte de la investigación que se realiza por el fraude causado a Banamex, se descubrió una nueva estafa que concierne también a un subcontratista de Pemex. La proveedora es Representación y Distribución Elvia. El nuevo fraude es por la cantidad de casi 500 millones de pesos en contra del grupo financiero Banamex. La información fue reconocida por Citigroup y confirmada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A pesar de la corrupción y el mal manejo de la industria petrolera, de cada peso del presupuesto público, 40 centavos provienen del petróleo. Con estos recursos se han podido implementar programas sociales, se podría garantizar la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura para nuestro pueblo. Es decir, en términos sencillos, a poco más de 7 décadas de la expropiación, en buena medida, el país se ha desarrollado por el dominio de la nación que ejerce sobre el petróleo, y de eso depende mucho el futuro de nuestro pueblo. Sin embargo, para los que mal gobiernan a nivel federal, junto con los que verdaderamente mandan en las cúpulas partidistas, a ellos no les importa. Lo que ambicionan es tener partición en este sector tan rentable para satisfacer intereses particulares y mezquinos. ¿Por qué creen que en ya casi 3 décadas de gobiernos neoliberales se ha tratado con saña a las empresas públicas del sector energético? Porque siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar la industria eléctrica y el petróleo, argumentando la inoperancia de Pemex. Sin embargo, el problema de fondo es la corrupción. Por eso mismo sostengo que la política energética ha sido manejada con perversidad y de manera irresponsable. Lo único que les ha importado es vender cada vez más petróleo crudo al extranjero, haciendo a un lado la explotación de nuevos yacimientos y sobre todo dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica. La manera discrecional en que ha quedado redactado el artículo 24, por medio del cual se sujetarán las bases del procedimiento de licitación y adjudicación de los contratos para la exploración y extracción, para que se pongan a disposición de los interesados, en el sentido de que para cada caso la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerán los lineamientos técnicos y las condiciones económicas relativas a los términos fiscales respectivamente. Es una forma maliciosa y tramposa para adjudicar disfrazadamente, de forma directa, a los distintos compadrazgos
a que se han consolidado a lo largo de estos años en el sector energético. Senador, le pediría que concluyera, por favor, su intervención. Concluyo, señor presidente. Es de suma importancia que en la legislación secundaria en materia de energía quede claramente expresado que los nuevos órganos descentralizados se rijan bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad y competitividad. En esta reforma energética debiera considerarse que fueran públicos todos los contratos que se mencionan. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal Ávila. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. Gracias, presidente. En efecto, como bien lo decía el senador Puente, basta de mentiras, basta de engañar a la gente, hay que hablar con toda claridad, y una de las cosas que se tienen que decir con toda claridad es el acuerdo de Peña Nieto con el Partido Verde para abrir esta agencia que es un aparato burocrático inmenso, costosísimo, con cargo al erario público, pagado por el pueblo de México. Hay que hablar con toda claridad que lo que están haciendo en esta reforma es simplemente un listado de negocios, entre otros gas natural, que crea otro aparato burocrático que no venía originalmente en la iniciativa. Este inmenso aparato burocrático costosísimo ahora es la sesión para que vote el PAN todas estas iniciativas. Esa es la pura verdad. Pero atengámonos a lo que escribieron en el dictamen. En materia de transparencia se crea un régimen de inmunidad, por no llamarlo de impunidad. En el artículo 29, por ejemplo, de la ley de Pemex, los consejeros no están sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y en los consejeros son el secretario de Energía, el secretario de Hacienda, otros 3 que va a nombrar el presidente, varios empresarios con conflicto de interés, hasta ahí mencionan el comité empresarial que va a nombrar a los empresarios del Consejo de Pemex, el nuevo. Díganme, si son servidores públicos, ¿por qué no les va a aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ni cualquier otro ordenamiento de disposición? Así lo dice el artículo 29, ninguna disposición aplicable a los servidores públicos de carácter federal será aplicada a el Consejo de Pemex. Prácticamente se generalizan las prácticas prohibidas actualmente, como la contratación de familiares, los conflictos de interés, los bienes de empresas relacionadas, los bienes patrimoniales, la colusión en asuntos electorales. Ahora vamos a tener una petrobancada. Son servidores públicos, pues tiene que aplicárseles la ley que obliga a todos los servidores públicos, porque les paga el erario público. Si no, pues es el mejor de los mundos para ellos. Para lo que les conviene sí son, y para lo que no les conviene no son. La exoneración de responsabilidades los exonera, o más bien yo diría, genera incentivos perversos que son proclives a la corrupción. El artículo 36 de la ley exonera a los miembros del Consejo de toda la responsabilidad de actos u omisiones causantes de cualquier daño patrimonial a la empresa cuando actúen de buena fe. Aquí la pregunta es, ¿cómo van a acreditar cuándo actuaron de buena fe y cuándo no? Como si fueran, no solo no son responsables, sino que además, con cargo al erario, se les paga un seguro
un seguro para pagar las consecuencias de sus actos u omisiones que provocaran algún daño a la empresa. No se prevé sanciones penales, todo queda en jalones de orejas, que esas son las sanciones administrativas, y se crea un régimen de excepción. Se borra la ley de adquisiciones, artículo 74, se borra la ley de obra pública, todo queda a discrecionalidad de las decisiones del Consejo que va a regirse bajo la legislación mercantil. Estas normas evocan solo un clima del contratismo actual, pero ahora sin reglas, sin límites, la fórmula ideal para la corrupción. La explotación de los recursos naturales no puede estar bajo estas reglas tan laxas, no puede haber esta laxitud en la norma, porque eso es impunidad, es inmunidad, y provoca el enriquecimiento ilícito, el contratismo, que es la fuente primordial de la inmoralidad, y esto es un sistema de corrupción. La rendición de cuentas, que obliga también a la ley de transparencia, sí se alude, como decía el senador, se alude en varias ocasiones a la ley de transparencia y de acceso a la información gubernamental, pero subsiste el derecho de reservarse información, la que decida el Consejo. Como actualmente el director de Pemex quiso reservarse, yo pedí al IFAI que me diera la información de en qué términos está pactando Pemex lo de agronitrogenados, y lo que contesta el director de Pemex es de que es confidencial. Cuando presenté aquí el punto de acuerdo, él me llamó y me dijo, pues pídemela, no tienes para qué hacer un punto de acuerdo, y cuando se la pido me dice que es confidencial. Pues entonces, y ahora va a estar en la ley que el Consejo se subsista este derecho de reservarse cuestiones informativas. Obliga a la difusión, sí, pero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante la SEC, pero no a publicitar los dictámenes de las auditorías. Hay auditores externos, en efecto, pero la ley es omisa en definir las responsabilidades legales de que digan la verdad y se apeguen a la verdad tales auditores externos, que pueden estar pagados por las propias petroleras en contravención de Pemex. Y se crea, como lo decía el senador, una serie de comités del propio Consejo. El Consejo va a formar un comité de auditoría, o comités, pero estos comités, es decir, ellos mismos elaboran la norma y ellos mismos elaboran el comité de auditoría. Entonces se autoevalúan, se autoauditan, se autosancionan. ¿Qué régimen es ese? Pues uno que propicia la corrupción. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Pablo Escudero. Sí, ¿para qué asunto? Para hechos, presidente, pero si usted me autoriza, lo hago desde aquí, nada más. Breve. Para hechos, se le concede el uso de la palabra desde su escaño. Sí. Es importante para las personas que nos siguen en el canal del Congreso. No se escucha, perdón. Es sí. importante para las personas que nos siguen en el canal del Congreso, después de las afirmaciones de la senadora Padierna de que no hay responsabilidades ni penales ni civiles, decirles que sí. Sí hay responsabilidades penales y civiles. Están justamente en el artículo 35, vale la pena leerlos, y ahí claramente están definidos. Los consejeros serán solidariamente responsables con los que hayan procedido en el cargo por las irregularidades en que estos hubieran incurrido, si concediéndose no se comunicaran al comité. Es decir, aquí está claramente, está especificado que sí hay responsabilidades penales y que sí hay responsabilidades civiles, está en la ley. Gracias. Gracias, senador Pablo Escudero. Sí, a ver, sonido en el escaño del senador tanto Alejandro Encinas como del senador Isidro Pedraza, y antes el senador Carlos Alberto Puente Salas había solicitado la palabra. ¿Para qué asunto era? Para alusiones. Si es para alusiones, se le concedería primero el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas. Muchas gracias,
presidente, por permitirme de manera breve venir a aclarar esos dichos. De ninguna manera nuestro partido tiene un tipo de acuerdo como lo han querido hacer ver aquí. El Partido Verde no mercantiliza sus votos. Que les quede muy claro. Dicen por ahí que a veces el león cree que todos son de su condición, pero no es así. Nuestras ligas con el gobierno de la República vienen desde un proceso electoral en el que compartimos un proyecto de nación que salimos a ofertar a todas y todos los mexicanos, que hoy venimos a hacerlo realidad aquí. Claro que acompañamos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en este proceso de transformación para el país. Claro que lo acompañamos en esta reforma energética y de ninguna manera nosotros cambiamos el apoyo y el respaldo a esta reforma y a todas las demás por ninguna agencia. Verifiquen la lista de funcionarios, de cuántos compañeros están. Nosotros no operamos así. Perdón, pero difiero gravemente de las acusaciones y aseveraciones que se vienen haciendo. Es normal, ya lo anunciaba yo, ante el inminente debacle electoral, claro que van a atacar al partido, que obviamente los rebasará en el próximo año 2015. Pero como ustedes lo han dicho, compañeras y compañeros, se han despedido de varias intervenciones así. Nos vemos en las urnas y nos vemos en el 15. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Carlos Alberto Puente Salas. Sonido, por favor, en el escaño del senador Alejandro Encinas Rodríguez. ¿Sí? ¿Para qué asunto? Una rectificación de hechos al senador Pablo Escudero, y particularmente después de la muy conmovedora intervención. Se le concede el uso de la palabra para hablar hasta por 5 minutos. Sí, sonido en el escaño. A ver, el senador Armando Ríos Peter, ¿para qué asunto? Para rectificación de hechos, presidente, por los dichos del senador Puente y del senador Pablo Escudero también. Gracias. Se le concede en primer término el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas. Lo voy a hacer aquí desde la curul porque claro que sí. Es muy sencilla Adelante. La precisión, porque creo que el senador Escudero no escuchó bien, no puso atención a la intervención de la senadora Dolores Padierna, donde señaló que se plantea un cambio de régimen jurídico en lo que va a ser el desempeño tanto de Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad, en donde se elimina el régimen del derecho público, porque ambas empresas ahora podrán concurrir de manera subsidiaria al derecho civil y mercantil, por lo cual los funcionarios ahora serán ejecutivos de estas empresas, no serán sujetos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, como tampoco estas empresas se sujetarán a la normatividad en materia de adquisición, licitación y mecanismos de contratación. Por eso, se insiste, no serán sujetos del régimen de responsabilidades de servidores públicos y aplicará, sí, la penalidad que puede establecerse en materia mercantil o civil. Fue muy clara y es una renuncia más a la rectoría del Estado sobre las propias empresas productivas que el Estado plantea en esta reforma. Gracias, senador Alejandro Encinas. Senador Ríos Peter. A ver, nada más les pediría que cuáles son los hechos a los cuales se van a referir, porque, a ver, senador, ya le he dado la palabra primero al senador, bueno, a ver, nada más dígame, senador Isidro Pedraza, no, nada más le pido nada más que concretamente me diga a qué hechos se va a referir. Gracias, presidente. Primera, revise la versión estenográfica. Usted dijo, tiene la palabra el senador Encinas, el micrófono, y luego le dan al sonido al senador Isidro Pedraza. Y yo pedí la palabra. Ya la tiene usted la palabra. Yo he pedido la palabra, bueno, para hechos, porque ahí se han hecho 2 comentarios. Y sobre todo, para precisar, porque se había dicho
el senador Escudero muy vehementemente que no fue en pago de su docilidad, lo que, bueno, es que se parecen, ya no sé ni cuál de los dos fue, como son verdes los dos, de alguna suerte que fue en pago esta cuestión de la agencia, porque recuerden la iniciativa que presentó la senadora Ninfa, y que se llama igualito, y que contiene lo que está ahí, y que por eso ahora lo incorporan al texto de esta ley, y esta docilidad y esa disposición de votar está en función de eso, compañeros. Por eso lo hemos reiterado, se los hemos dicho, y claro, pues ustedes no pueden aceptar nada. Imagínense un ladrón que reconoce que robó, pues no va a aceptar. En las cárceles de este país ustedes van a visitar a los compañeros ahí y todo el mundo dice que es inocente, que ellos no hicieron nada. Aquí les hemos llamado varias cosas, les hemos señalado puntualmente las cosas y dicen, yo no acepto eso. Digo, estaría canijo que vinieran a aceptar esto aquí, pero esa es la característica que los identifica. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Isidro Pedraza Chávez. Sí, senador Ríos Peter, declina. Adelante. Sí, sonido en el escaño del senador Pablo Escudero Morales. ¿Para qué asunto? Gracias. Me aludió el senador, pero nada más quiero hacer una aclaración. Quiero nomás informarles que no puede, cuando es para alusiones personales, no puede haber una respuesta. Le doy el uso de la palabra para que desde su escaño hagan un comentario, desde luego, en ánimo de que todo mundo pueda participar en este debate. Adelante. No, gracias, presidente. En la misma tesitura que yo he planteado, que esto no es un debate político, yo hace rato me refería, nos había dicho la compañera Dolores Padierna. No se escucha, senador. Nos había dicho la senadora Dolores Padierna que no existían responsabilidades penales ni civiles para los consejeros. Sí existen, están en el artículo 31, claramente dice que son sujetos a responsabilidades penales y a responsabilidades civiles. Simplemente para dejar eso. Gracias. Muchas gracias, senador Pablo Escudero Morales. En el uso de la palabra, senador Armando Ríos Peter, hasta por 5 minutos, por favor. Sí, señor presidente. Bueno, independientemente de que este es un dictamen que tiene enormes deficiencias que han comentado mis compañeros, creo que siempre es importante volver a subrayar este tema de que se renuncia a la rectoría pues del Estado en términos de la identificación tanto de Pemex como la CFE de pues lo mínimo básico que debiera de ser la rectoría en términos de derecho público. Al poner de manera supletoria el derecho civil y el derecho mercantil, pues es obvio que lo que están ustedes identificando es en estas dos empresas, no solamente empresas que irán disminuyendo, cosa que ustedes se han empeñado por tratar de ocultar, sino que dos empresas que terminarán saliendo del ámbito de el Estado mexicano como rector y como supervisor. Y si esto nosotros lo sumamos a esta parte en la que las normas de adquisiciones ya no se rijan propiamente por la ley de adquisición, me parece que es un régimen de excepción en el que a mí me interesaría mucho pues escuchar la opinión de ustedes, que se empeñan en decir que Pemex, que la CFE siguen bajo la rectoría del Estado cuando es evidente que están planteando toda una nueva dinámica de análisis. Pero la preocupación que tengo en esta participación y los hechos por los cuales yo subí fue la participación que hiciera el senador Carlos Puente. Mire, senador, es realmente preocupante que usted, siendo del Partido Verde, venga a subir aquí a hacer primero una arenga y un reto político al cual no le voy a hacer mucho caso, su partido todavía es un partido muy menor, pero que usted insista en que no están formando parte de una componenda, porque la principal alarma que debíamos haber escuchado de parte del Partido Verde es que no se discuten las energías alternativas. Eso no le ha preocupado a usted en lo más mínimo. Usted forma parte de ese acuerdo en el que supuestamente, y he escuchado al senador Penchina, de que este es, digamos, el horizonte de los próximos meses, donde habrá de construirse una gran ley de energías alternativas. Y bueno, a mí me preocupa que su partido
ni siquiera lo haya puesto a consideración. Pero más allá, voy al tema que comentaba mi compañera, la senadora Dolores Padierna. La verdad es que esta agencia, a mí me tocó escucharla en su diseño, en su idea, pues a mí me interesaría saber el por qué no se va a convertir en una agencia más de colocaciones como hoy ya es la misma Semarnat. Si quiero, yo le puedo dar nombres y apellidos de muchos de los compañeros de su partido que están en todo el país. Tal vez no forma parte de una componenda, pero sí de un acuerdo que le está dando empleo a muchos miembros del Partido Verde Ecologista que no necesariamente son expertos, como creo que lo ha demostrado su partido en este debate en el tema medioambiental. De tal manera que nosotros insistiremos en que en el tema de corrupción, rendición de cuentas y transparencia hay graves deficiencias. No solamente está esta ausencia en los mecanismos en los cuales deberán de publicitarse las informaciones. Nosotros lo que planteamos es que se pongan a disposición del público pues de manera puntual a través de las reservas que hemos presentado, que pueda ser objeto aquí de manera muy puntual. Lo que estamos planteando es incluir las infracciones establecidas en el artículo 8º de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, así como aplicar las sanciones en los términos de la ley referida. Yo me interesa animarlo a este debate. Quisiera saber qué opina, primero, de la grave ausencia en el debate que hay sobre el tema de energías alternativas, pero que me compruebe por qué. Si el principal estigma que tiene Pemex hoy ha sido la corrupción, tanto en sus liderazgos sindicales como en la forma en la que se hacen las contrataciones, ahí está el ejemplo de Oceanografía, ¿cómo es que esta ley va ahora a evitar que las empresas ahora que significan el 10% del Producto Interno Bruto no se vuelvan un esquema de saqueo para unos cuantos, donde está claro que los contratos no están claramente establecidos y especialmente que esta ley tiene insuficiencia en la parte de corrupción? Ojalá que usted se anime a subir, mi querido senador. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Informo a la Asamblea que se han agotado las intervenciones sobre el tema de transparencia y corrupción y dichas propuestas de modificación se reservan para su votación económica en conjunto con el resto de las propuestas que ya se han discutido, más una que estaría por discutirse, que sería el tema de yacimientos transfronterizos, para lo cual se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar las reservas a los artículos 1, 3, 17 y 42. En el uso de la palabra, senadora, para presentar este tema que está agrupado en yacimientos y transfronterizos. Gracias, presidente. Buenas noches. Señoras senadoras, señores senadores. En el asunto de yacimientos transfronterizos, se establece la potestad de la Secretaría de Energía, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de establecer participación obligatoria de Pemex u otra empresa productiva del Estado en los contratos para la exploración y extracción de aquellas áreas contractuales. Es necesario señalar, que es lo que falta al dictamen, que se priorizará la participación y mayoritaria accionaria de Petróleos Mexicanos y las empresas productivas del Estado. Eso nos parece que es importante que se distinga. Y además que esta obligación de participación no pueda ser menor del 51%. Establece en respecto a la inversión del proyecto solamente el 20%. Obviamente el problema es que no hay inversión ni hay intención de hacer lo que otros países han realizado: fomentar e invertir en tecnología y conocimientos para la exploración y la extracción como una cuestión estratégica. Pero en México
El problema es que no hay estímulos, no hay políticas para invertir en la ciencia y tecnología como lo han hecho otros países. Por ejemplo, Colombia, Noruega, Brasil, que no solamente han evitado que se debilite su empresa, sino sobre todo han diseñado políticas para fortalecer su empresa estatal. En abril de 2012, en este Senado, se aprobó el acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Se señala en este tratado que se considerarán yacimientos transfronterizos aquellos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. Aquellos yacimientos o mantos fuera de la jurisdicción nacional compartidos con otros países, de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en otra convención, que es la Convención sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas. Se destaca el pleno ejercicio de la jurisdicción nacional sobre los recursos energéticos que forman parte del patrimonio nacional. Como ocurre en la práctica internacional, se requiere un tratado que permita que distintos estados que compartan yacimientos de hidrocarburos, una explotación equitativa bajo reglas que garanticen la soberanía, otorguen certidumbre jurídica y permitan, en este caso a México, tener acceso a los recursos en el subsuelo marino. El legislativo estableció que la explotación de los mantos de los yacimientos transfronterizos se debe llevar, por lo tanto, al amparo de los tratados internacionales. Destaco 5 preceptos importantes que motivaron a la aprobación de este tratado. Proteger los derechos soberanos de México sobre sus hidrocarburos en apego a la Constitución. Asegurar una distribución justa y equitativa de los recursos transfronterizos. Facilitar la actividad coordinada y regulada de ambos países. Otorgar certeza jurídica a todos los participantes. Garantizar que las operaciones que se lleven a cabo de manera segura y ambientalmente responsable. Es preocupante, por lo tanto, que en el artículo 42 que se determina que la Comisión Federal de Competencia Económica realice las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética a costa de las zonas de salvaguarda, y que, por cierto, nos preocupa que se anticipe que la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será, por cierto, con este propósito, me parece que solamente debiese quedar inscrito a que sea la Secretaría la que se encargue de dar este dictamen técnico a partir de lo que proponga la Comisión Nacional de Hidrocarburos, siempre destacando la protección de las zonas de salvaguarda, tomando consideración de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, algo que no queda debidamente inscrito en este artículo. Es verdad que este tratado al que he hecho referencia no ha sido aprobado por Estados Unidos como otros importantes tratados que evita, por cierto, obligación vinculante como Estado. También es verdad que en Estados Unidos se ampara en el pago de impuestos en su país, es decir, la no doble tributación. Sin embargo, precisamente por estas situaciones que caracterizan, entre otros países, también Estados Unidos, tenemos que puntualizar que nuestra legislación no sea laxa, no pequemos de ingenuidad frente al comportamiento que tienen como un país dominante. Tenemos muchos ejemplos en nuestro país, en nuestras naciones, de cómo se comporta Estados Unidos
por ejemplo, el caso de niñas, niños migrantes no acompañados, su actitud persecutoria. Seguimos siendo, aunque tratemos de evitarlo en estas discusiones, el traspatio de no solamente Estados Unidos, sino de sus grandes empresas nacionales. Mientras se logra, y con esto termino, concretar el acuerdo entre Guatemala y México sobre la concreción del Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos, modernización de cruces y medidas contra la doble tributación, debemos establecer en nuestra legislación medidas que nos protejan y no entregar nuestros recursos, por cierto, que no durarán toda la vida. Es cuanto. Gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas de modificación presentadas por la senadora Angélica de la Peña Gómez a los artículos relativos al tema de yacimientos transfronterizos. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión los artículos referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión y en primer término se le concede el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senadora. Compañeros senadores, compañeras senadoras, muy buenas noches. Mi voto, como ya bien lo dijo el presidente, será en contra de los artículos reservados en este tema. Vengo a hablar a favor de la reforma visionaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, porque estoy convencida que es el paso que México requiere para garantizar la seguridad energética y el futuro de las nuevas generaciones. Las fronteras son divisiones impuestas por los hombres que las formaciones geológicas no respetan. Esta iniciativa se suma al acuerdo entre México y Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que justo el día de hoy entró en vigor. Por lo tanto, hace inoperante la atención a las múltiples reservas al artículo 3º, el sentido de dejar de atender los tratados internacionales. Con la aprobación de esta iniciativa, brindamos certeza sobre la explotación de recursos de la forma más conveniente para el país. La obligación de una participación en al menos un 20% de Pemex u otra empresa productiva del Estado permitirá salvaguardar la soberanía nacional y proteger la propiedad de la nación. La importancia de normar y regular esta actividad es de suma trascendencia por el potencial que representa para el país. Este dictamen y en particular estos artículos definen a los yacimientos transfronterizos como aquellos que se encuentran dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella, y propone mecanismos para garantizar una efectiva gestión de los mismos. Como ejemplo, tenemos el yacimiento Eagle Ford en la cuenca de Burgos. Esta cuenca es una formación continua que no solo abarca a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sino también al estado de Texas en la Unión Americana. De acuerdo a estudios de la Universidad de Texas en San Antonio, la explotación en este estado de la formación Eagle Ford está produciendo gas natural, petróleo, miles de empleos y millones en impuestos. En 2011, la producción de la formación Eagle Ford generó $25,000 millones en ingresos.
Desde 2010, la producción de gas natural se duplicó y la producción de petróleo aumentó 6 veces. En 2013, este mismo yacimiento contaba con 260 complejos de explotación. La producción de petróleo derivado de la explotación del yacimiento tuvo un incremento respecto al año anterior de 77% y llegó a 529,000 barriles diarios. Esto es equivalente a una quinta parte de la producción mexicana. Hoy, solo uno de estos 4 estados está aprovechando los beneficios de la explotación de esta formación que esta formación ofrece y se encuentra, lamentablemente, para nosotros en territorio estadounidense, mientras los otros 3 contemplamos solamente su potencial. ¿Qué estamos esperando, estimadas senadoras y senadores, los mexicanos, para dar este paso? Si queremos seguridad energética, crecimiento económico, generación de empleos y desarrollo sustentable, aprobemos esta reforma. Demos un paso adelante, demos un voto de confianza a este nuevo modelo energético. Las oportunidades de la extracción de gas shale son especialmente relevantes. Se trata del nacimiento de una nueva industria energética generadora de altos volúmenes de empleos productivos y bien remunerados, que derrama importantes cantidades de recursos vía impuestos, pago de servicios y salarios y que ofrece posibilidades ciertas de desarrollo para proveedores nacionales y la integración de nuevas cadenas productivas. Un gran reto será, por supuesto, aprovechar la expansión económica de esta actividad industrial para disminuir la pobreza y las desigualdades sociales y, sobre todo, atender de manera firme y suficiente a los grupos en condición de vulnerabilidad en nuestro país. Hace 70 años el general Lázaro Cárdenas tuvo una visión del país que quería para las futuras generaciones. Para ello, instrumentó la forma y el camino. Gracias a ello se crearon instituciones y se construyó el gran país en que vivimos. Tenemos en nuestras manos, compañeras y compañeros senadores, el reto histórico de crear, al igual que el general Cárdenas en su momento, las condiciones para construir un mejor futuro para nuestro país y sus habitantes. Hoy estamos sentando las bases para prepararnos, para aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos que el futuro nos presenta. Hagámoslo de forma responsable. Ofrezcamos un futuro sustentable a nuestros hijos. La forma para conseguirlo es mover a México. Les invito a hacer la mejor de nuestras reflexiones en favor de nuestro país, de asumir con altura de miras la oportunidad que tenemos de transformar a México, de dar mayores oportunidades de desarrollo profesional y personal que hoy no tienen millones de jóvenes y abrir mejores caminos para las nuevas generaciones. Muchas gracias, estimadas senadoras y senadores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senadora. Gracias, presidente. Esta ley propone acuerdo para la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos. Se firmó, como yo lo decía, el 20 de febrero en Los Cabos de Baja California Sur, entre Hillary Clinton y Patricia Espinosa, entonces cancilleres de ambos gobiernos. Es un instrumento jurídico que tiene el propósito de establecer un procedimiento para repartir la producción obtenida, entiéndase hidrocarburos, de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima. Dicho de otra manera, la privatización energética en exploración y extracción de hidrocarburos se aprobó desde antes de aprobar el cambio constitucional. Los acuerdos transfronterizos en tiempo fueron violatorios de la Constitución mexicana, que no admitía la participación privada y aún así se votó a favor. En tiempo, también conviene anotar, si Estados Unidos, que
Estados Unidos estaba ya extrayendo hidrocarburos en el Golfo de México, en una zona limítrofe con nuestro país desde hacía 10 años atrás. No entendemos por qué no se legisló, por qué no se presentó este acuerdo antes para establecer criterios de esa explotación que puede o podía afectar o tal vez beneficiar a México. Durante 10 años estuvieron empresas norteamericanas, competidoras de Pemex, en una zona estratégica y estuvieron ensayando, logrando avanzar tecnológicamente, avanzaron organizacionalmente. No sabemos por qué no se actuó, no nos lo van a decir. El hecho contundente es que este acuerdo transfronterizo dejó sin protección al interés nacional, ya que las empresas norteamericanas ya estaban trabajando ahí en nuestra frontera marítima y no quedaron obligadas a una eventual distribución o reglas de ambos países para que los hidrocarburos nuestros no se los llevara el vecino país. No se establecieron, por ejemplo, que los hidrocarburos quedaran perfectamente claros que el aprovechamiento de estos yacimientos en este procedimiento reasignaran beneficios. El documento escribe, lo estaba leyendo ese rato, que se puede reasignar ahora, ya aprobado, a través de un método de unificación, que es la gestión de un yacimiento transfronterizo por un solo operador, que ni siquiera rinde cuentas a dos países. Quien tenga un contrato o concesión para explotar un yacimiento transfronterizo, es decir, cruzan la frontera marina entre México y Estados Unidos. Se define en estos acuerdos transfronterizos plazos para notificar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en una franja de 3 millas a cada lado de la frontera, a cada lado de la línea de delimitación. Segundo, se especifican procedimientos para determinar la calidad de los yacimientos transfronterizos. Tercero, se establece un procedimiento de unificación. Cuarto, se establecen plazos para la obtención de acuerdos de distribución y redeterminación. Eso viene en el artículo 9. 5. Se identifica a las instancias que deben constituirse para administrar conjuntamente los yacimientos. Y 6. Se establecen reglas para la solución de controversias. Lo muy grave, todo esto qué bueno que esté en el acuerdo, lo muy grave es que estos acuerdos dejan a salvo que no apliquen para las petroleras que ya estaban trabajando antes de la aprobación de este acuerdo. Y dejan también fuera a las áreas limítrofes, dice textualmente el artículo 1, estas cláusulas no aplican sin la voluntad de las empresas que están trabajando en el área limítrofe con México. No se pueden modificar los términos de las licencias, no se pueden modificar las fechas, el acuerdo no aplica en la jurisdicción de aguas territoriales con Texas y el artículo de redeterminación se habla de que ambas partes harán lo posible para asegurar una justa y equitativa distribución de la producción de los hidrocarburos. El acuerdo debió asegurar la equidad entre ambas partes, que efectivamente, como yo imaginé que se había aprobado, porque así me lo dijo un asesor, que era mitad y mitad, pero harán lo posible porque así sea, lo cual no asegura nada, más aún tomando en cuenta la simetría entre Estados Unidos y México. Termino diciendo que el área de la que estamos hablando son 140 bloques que podrían ser objeto de licitación, 140 bloques en el mar
en un mar privatizado y que es una zona limítrofe entre México y Estados Unidos, y que de ellos 23 ya están concesionados. ¿Con qué Constitución se hizo esto? Porque con la Constitución mexicana no se pudo haber hecho porque lo prohibía. Nos referimos en específico a la región Cañón de Alaminos, en la zona que se le llama Cinturón Perdido. Concentra gran parte de los proyectos más prometedores. Del lado de Estados Unidos es el, perdón mi pronunciación, Grid White, el segundo es Silver Trip, el Trident, ese fue el tercero, y el cuarto es Hammerhead. Estos proyectos de Estados Unidos han logrado con éxito a profundidades mayores a 2.900 metros de tirante de agua. Algunos pozos ya están produciendo y a México no le ha tocado nada, a pesar de que están en esta zona y deberían de ir a las mitas. Otros pozos están por producir. En los últimos años, pues Pemex ha venido explorando en esa zona. Tenemos 14 años explorando en esa zona. Son plataformas sumergibles del Grupo R de Ramiro Garza Cantú, donde rentan plataformas de $500,000 diarios, más 125,000 más para la tripulación en aguas profundas. También se contratan plataformas de Carlos Slim, que son semisumergibles, con renta de $200,000 por día en aguas menos profundas. El costo de explotación es más de $14,000 millones solo por la renta de estas plataformas, y no han sacado un solo barril. No porque no haya, sino porque se pactó una figura especial con las petroleras extranjeras que estaban ganando fortunas en Mar del Norte. Allá ya bajó la producción y necesitaban encontrar dónde rentar esa tecnología que ya no se renta en Mar del Norte, y se vinieron al Golfo de México. Senadora, le pediría que concluyera su intervención, por favor. Termino con un último concepto. La rentabilidad de estas plataformas y las de Carlos Slim y la del Grupo R no es una rentabilidad específica, es decir, la de extraer hidrocarburos, sino colateral, es decir, por la renta de plataformas. Ganan con estar paradas ahí. ¿Quién les paga? El erario público. Pemex ha estado pagando millones de dólares solo por una rentabilidad colateral. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué es lo que gana México? Ni siquiera la transferencia tecnológica se pactó. Es una vergüenza este tipo de negocios. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación, sí, sonido, por favor, en el escaño del senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. ¿Para qué asunto? Solo una rectificación de hechos. Quería hacer una pregunta, pero prefiero hacer una rectificación de hechos desde aquí. Adelante, he escuchado le gusta la palabra. durante 2 días del grupo parlamentario del PRD la inconveniencia de asociarse del Estado mexicano, y hoy escucho con sorpresa y con agrado que la senadora que hizo uso de la palabra habla de por qué no se asoció o no se atendieron la explotación de yacimientos transfronterizos desde antes, y particularmente los que ya están produciendo. Así es que con satisfacción escucho que está de acuerdo en que se hagan las asociaciones que tanto hemos venido discutiendo. Gracias, señor senador Ascensión Orihuela Bárcenas. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen.
compañeras y compañeros, decía Julio César que no hay nada más fácil que censurar a los muertos. Y aquí parece que no solo censuramos a los muertos, sino que además utilizamos la descalificación personal en lugar del argumento técnico y jurídico que debiera prevalecer en nuestro trabajo. Ojalá en las muchas horas que nos faltan de trabajar y en los muchos años en este Senado podamos tener un clima de mayor respeto y de mayor profesionalismo. Revisé cada una de las reservas que presentaron y lo que llama mi atención, sin duda, es que a pesar de que son temas sensibles e importantes, también muestran, parece, olvidando, que se encuentran muchos de estos temas, prácticamente la mayoría, en el acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, acuerdo que tanto se ha criticado. Se ha dicho aquí que este acuerdo no ha entrado en vigor. Permítanme comentar que justamente hoy es el día en que entra en vigor este acuerdo. Entonces no podemos decir que no fue ratificado por una de las partes, Estados Unidos, que de hecho sí lo ratificó el año pasado y que, insisto, hoy entra en vigor. Se habla también de argumentos sobre arbitraje y resolución de diferencias. Para eso existen los siguientes 90 días en los que habrá también la construcción de las instancias en donde precisamente cada país presentará sus propuestas de titulares y suplentes. Me parece que sí puede haber de fondo una gran coincidencia, y la coincidencia de preocuparnos por nuestro país. Aquí todos y todas tenemos muy claro que queremos que los recursos sean para el bienestar y el desarrollo de las y los mexicanos. Me parece que aquí a nadie le interesa que nuestro petróleo, nuestro gas o nuestros recursos se los quede algún otro país. Pero también me parece que hay verdades a medias y que hay desinformación. Y por eso quisiera también dejar muy claro el por qué estamos hoy aquí. Partiendo que tenemos esta enorme coincidencia, también me queda muy claro que hoy la política llega tarde. Y la política llega tarde porque, como bien se ha comentado en esta tribuna, las necesidades de desarrollo que tiene nuestro país no son nuevas, vienen desde hace muchos años. Y por eso es que desde el gobierno anterior se trabajaron este tipo de acuerdos tan importantes. Las necesidades no son nuevas, compañeros y compañeras. Lo que sí es nuevo es que nos estemos poniendo de acuerdo. Y lo que sí es nuevo es que se puedan construir mayorías capaces de buscar el desarrollo en nuestro país. Podrá haber diferencias ideológicas, pero la realidad es que con esta nueva legislación, hoy México sí será capaz de hacer lo que no pudo hacer los últimos años. ¿Por qué no hay plataformas de México en el Golfo de México? Porque no tenemos la capacidad técnica ni económica. Y esa es una realidad. Realidad que si pretendemos negar, estaremos legislando dándole la espalda a los mexicanos. Parte de lo importante que tienen estos temas de trabajar con otras empresas, con otros países y que incluso pues es muy socorrido en la política exterior a través de los mecanismos de cooperación, tiene que ver con la posibilidad de tener intercambio tecnológico. Y algo positivo en esta normatividad tiene que ver que pase lo que pase, Pemex al menos tendrá el 20% de lo que suceda en cada uno de los contratos que se lleven a cabo. Y con esto, ¿qué se garantiza? Que México sí tenga acceso a ese intercambio de tecnología que claramente al día de hoy no hemos tenido. Pero la política todavía tiene deudas y todavía tenemos deudas con nuestro país. Sin duda hay mucho por hacer. ¿Nos faltan tratados? Sí, nos faltan tratados y México sigue llegando tarde a su cita con el desarrollo. Nos faltan, sí, tratados con Guatemala, con Texas, probablemente con California, sin duda aquellas que hablan de las millas náuticas del litoral. Probablemente incluso se necesitará uno en tierra. Pero en tanto no haya los acuerdos necesarios, lo único que puede dejar ese petróleo en manos de los mexicanos es que tengamos la capacidad legal, técnica y económica para llegar a tiempo a nuestra propia frontera. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Gracias, senadora Gabriela Cuevas. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, igualmente para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, señor senador. Por favor.